les va? Bueno, espero que se encuentren bien. Hoy vamos a seguir con las moléculas orgánicas. Hoy nos toca proteínas. Tengan en cuenta que las proteínas son parte de un grupo de moléculas orgánicas, tales como veníamos hablando de los glúcidos y los lípidos. Con respecto a las proteínas, tengan en cuenta que las proteínas son las que en mayor proporción se encuentran en los organismos. Ocupan un 50% del peso seco de nuestro cuerpo. ¿Qué significa eso? Que si nuestro cuerpo no tendría agua, estamos formados por un 50%, mucho más que todas las demás moléculas. Por otro lado, los átomos que forman las moléculas proteicas son el carbono, el oxígeno, el nitrógeno, el azufre y el fósforo. Tengan en cuenta que todo esto se combina para formar los aminoácidos. Los aminoácidos, amino viene de esta parte de la molécula formada por nitrógeno y dos hidrógenos unidos, el carbono central que se une con el grupo ácido, que es otro grupo funcional que le da la característica ácida a la molécula, el hidrógeno y el grupo R. El grupo R, nosotros tenemos 20 aminoácidos. Nosotros, como todos los seres vivos, existen 20 aminoácidos, de los cuales 10 son esenciales y otros 10 son no esenciales. Los esenciales los incorporamos sí o sí con la dieta. Y los no esenciales los incorporamos, los generamos nosotros. Es parte de nuestro cuerpo. O sea que no necesitamos incorporar. Ustedes tengan en cuenta que aquellas personas que deciden por un tipo de alimentación u otra, por ejemplo, ahora está de moda el veganismo y todo lo demás, sí o sí tienen que tener una dieta donde incorporen estos 10 que están faltando, que no los están incorporando a través de la carne, que es nuestra principal fuente de aminoácidos. Entonces, es fundamental que cuando deciden optar por una dieta no basada en carnes, sí o sí tienen que consultar cómo pueden incorporar esos aminoácidos que están faltando. Porque si no hay un aminoácido, no hay una proteína que se va a formar. Y si no hay una proteína que se va a formar, puede que alguna de estas funciones no existan, que ahora las vamos a ir explicando. Espero que quede claro eso que les digo, porque es muy importante para la vida. Ustedes tengan en cuenta que existen estructuras que no las vamos a ver porque no estamos viendo química, pero se las nombro rápidamente: estructura primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria, que de acuerdo a la estructura, el tipo de proteína que vamos a tener. Por otro lado, hablamos de fuentes. ¿Cuáles son las fuentes? Que era otro indicador. Cuando yo como, ¿qué es lo que me aporta proteínas? Fundamentalmente, la carne, carnes rojas, carnes blancas, son todas proveedoras de proteína. Y legumbres. No con esto estoy diciendo que los vegetales no aporten. Yo lo que estoy diciendo es que las principales fuentes de estas moléculas son carnes y legumbres. Con respecto a las funciones, ustedes tengan en cuenta que las funciones son variadas. Si ustedes se acuerdan, los lípidos y las proteínas y los glúcidos básicamente tenían funciones o estructurales o funciones de brindar energía. En este caso nos vamos a encontrar, por ejemplo, que tienen funciones estructurales, funciones enzimáticas, de transporte, nutritivas, de regulación y de defensa. Con respecto a las estructurales, por ejemplo, cuando ustedes vieron membrana celular, las proteínas que forman parte de la membrana celular son proteínas estructurales. Con respecto a las enzimáticas, en realidad las enzimas son aceleradores de reacciones químicas. ¿Qué significa esto? Que una enzima se une a una sustancia para que se rompa o para que se forme y acelera ese proceso. Para que se den cuenta algo, cuando yo digo que es un acelerador químico, si no existiría una enzima, una molécula de agua tardaría millones de años para formarse. Pero gracias a las enzimas, que a veces pueden ser o no catalizadores biológicos, se producen en cuestiones de segundos. Por otro lado tenemos las transportadoras. Las transportadoras, por ejemplo, pueden ser la hemoglobina, que son transportadoras de oxígeno para todo nuestro cuerpo, de dióxido de carbono, incluso la ferritina, que es una proteína que está en la sangre que transporta hierro desde el hígado hacia la médula ósea roja u otro tipo de médula o lugares para que se produzcan glóbulos rojos. Por otro lado tenemos nutritivas. Ustedes tengan en cuenta que cuando cocinan un huevo, toda esa parte blanca que se forma, la clara del huevo, en realidad es proteína denominada albúmina. Reguladoras, y ahí tenemos las hormonas, que son reguladores que están encargados de
Por ejemplo, funcionar como un mensajero químico, llevar una información para que una célula funcione de una determinada manera. Y por último, podríamos hablar de algo muy importante que hoy se habla mucho con respecto al coronavirus, que es las de defensa, que son los glóbulos, que son los anticuerpos. Ustedes tengan en cuenta que aquellas personas que por desgracia, tuvieron la enfermedad y que pudieron sobrevivir, la única defensa que tuvieron son los anticuerpos. ¿Por qué? Porque los glóbulos blancos generaron los anticuerpos para neutralizar la función del virus en nuestro cuerpo, que se mete en las células y empieza a reproducirse. Entonces, lo que hace el anticuerpo es eso, es defenderse o defender a nuestro cuerpo neutralizando la función del virus. Bueno, esto es todo de proteínas. Para un próximo video vamos a hablar de minerales y ya terminaríamos. Recuerden que el 6 va a haber una nueva actividad y ahí empezamos con sistema de nutrición humana. Muchísimas gracias.